Marcelo Viso, Buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la muy buenas teleaudiencia. noches, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, Bien, preocupación por la suba del dólar, así como un título disparador, y después charlamos de otros asuntos. Sí, bueno, en realidad no es, todo depende del cristal con el que se mire, por supuesto. Hubo hoy, después de 5 días de alza, ha tenido una leve baja y ha cerrado en 17.40 el valor del dólar. Es una cuestión dicotómica analizar el valor de una moneda extranjera. ¿Por qué? Porque existen parámetros dentro de nuestro país y dentro de los distintos países donde se analizan las distintas monedas, donde hay mercados de monedas, y es una cuestión netamente financiera. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en la Argentina? Que normalmente esta cuestión financiera o este aumento en el valor del dólar es trasladado a las góndolas o al consumo de la gente. Y eso es lo que no debería suceder. ¿Por qué? Porque nosotros lo analizamos, el común de la gente lo analiza normalmente como si fuera el valor de una inversión. Y no solamente el valor de una inversión, es el valor, hablamos de una inversión personal, una inversión física, comprar una moneda para tener una determinada liquidez porque es favorable su venta, porque es atractivo el valor que tiene y porque nos ayuda de alguna forma a escapar al aumento de inflación. Todo lo que queremos y para lo cual nosotros ahorramos, o el común de la gente ahorra, es para subsanar cualquier inconveniente surgido de un aumento en los productos que nosotros consumimos. Es decir, si nosotros lo vamos a tener para ahorrar y para mantener el valor de la moneda, está perfecto. Ahora, si nosotros lo vamos a tener solamente para especular de que la moneda aumente, es una inversión en ahorro. ¿Cuál es el problema en esto? Es que el cristal, si lo miramos desde ese punto de vista, es decir, si El va más a aumentar, doméstico. efectivamente, más doméstico, Sí. vamos a estar buscando una inversión como cualquier otra. Ya hemos desarrollado los distintos tipos y distintos mercados que existe para invertir. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de que si el dólar aumenta, va a generar una inflación en el país, sí, eso es problemático y es bastante alarmante por los porcentajes. Estábamos hablando, y esto, si hacemos un poco de memoria, hará un mes y medio atrás, personalmente dije que el dólar cuando estaba en 15.40, 15.50, que estaba planchado, y había algunos funcionarios públicos que hablaban acerca de que el dólar no estaba planchado, de que el dólar estaba libre y demás, y uno estaba reclamando que en algún momento esta situación en algún punto se revirtiera de la mejor manera posible para brindarle mayor competitividad a nuestras empresas para poder vender en el extranjero y generar así ingresos que de otra forma, que estamos creando de cero, digamos que no le estamos sacando a ningún sector de la economía, sino que estamos creando fuera del país. Estábamos hablando de un dólar a fin de año de unos 18 pesos. Hoy el dólar está en 17.40, con lo cual si la previsión no me engaña, a fin de año probablemente esté tocando los 18, si no tal vez un poquito más. Recordemos que hay algunos puntos que el Estado Nacional está guardando hoy por hoy y que está aguardando la elección del próximo agosto y de la de octubre. Dentro de estos temas está la reforma previsional, la reforma impositiva, una serie de medidas para captar inversión en cuanto a lo que es la fuerza laboral, generar puestos de trabajo y generar inversión extranjera en nuestro país, que es algo de lo que estamos hablando hace aproximadamente unos 6 meses. Y está esperando todo el país alrededor de un año y medio atrás, es decir, desde el segundo semestre, un año, desde el segundo semestre del año pasado, cuando se habían fijado metas de la mejoría a partir del segundo semestre, o el gobierno nacional había marcado estas mejorías para el segundo semestre. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con la suba? Es el del dólar, es trasladarlo al valor final de un producto que no tiene insumos externos. Yo entiendo que en toda cadena productiva hay insumos que se compran en el exterior y obviamente al aumentar el precio en dólares lo lógico es trasladar, porque es materia prima, al precio final del producto. Pero cuando hay productos que no llevan insumos extranjeros y aumenta su valor solamente por el aumento del dólar, lo que se está haciendo es especular con el valor de una divisa que ni siquiera es nuestra, es una divisa extranjera. ¿Y el señor Estado no regula eso? ¿No podría regularlo? El Estado tiene una gama muy amplia de herramientas para regular no solo el valor de una moneda extranjera, también para regular la inversión extranjera, para regular la fuga de capitales, para regular la inversión interna dentro de las empresas. O sea, el Estado, dentro de uno de sus poderes, que es el Congreso, tiene todas las herramientas para legislar acerca de lo que el Estado crea conveniente
como para llevar a la economía desde una meseta en la cual nos encontrábamos, una meseta tirando a descenso, hacia un nivel de crecimiento. La lógica es que se tomen. ¿Cuál es el problema con esto? Los costos políticos de la toma de todo este tipo de medidas. Es decir, ajustarse, lo hemos visto con, por ejemplo, las paritarias de los maestros o de los distintos gremios que se han dado. Lo vimos en el caso de Sancor, el famoso el desembolsillar por parte del Estado los 400 millones a una empresa que necesita un salvataje a cambio de terminar cerrando una relación con el sindicato de disminuir un valor que se hacía, de un aporte que se hacía por cada empleado, que en su momento lo charlamos acerca de que eran 4.000, arrancó siendo 300 pesos y terminó siendo 4.000, teniendo en cuenta la cantidad de empleados que tiene Sancor hoy, este es un número importante. Los paliativos no son solamente el subsidio, sino la regulación. Pero no nos olvidemos que tenemos un modelo económico de corte liberal. El modelo económico de corte liberal establece, y hay infinidad de teorías acerca de esto, uno puede conocer cuál es el liberalismo puro, que es aquella teoría de la mano invisible que reparte Adam Smith, es efectivamente, que reparte todas las... la mano invisible del mercado. Efectivamente, el mercado se regula a sí mismo, pero tiene como basamento, ¿qué cosa? La ambición de las personas. O sea, la teoría está basada en que si yo quiero lograr una mejor producción de mi empresa, ¿sí?, voy a tener que tratar de que la gente que trabaja en mi empresa aúne esfuerzos, ¿sí?, conmigo. Hoy por hoy, en una situación de crisis, ¿cómo hacemos para lograr que el objetivo del obrero sea el mismo que el del empresario? El obrero tiene que llegar a fin de mes, ese es su objetivo hoy, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo hacemos para lograr esto? Y una cuestión de neto corte económico. Si la persona no llega a fin de mes, no hay forma de que nosotros logremos que se ponga, entre comillas, la camiseta de la empresa. Perfecto. En otras economías se trata de otro tipo de incentivos. En la nuestra, dada la situación que tenemos, es lo que normalmente se recomienda. Hemos hecho algunas jornadas tanto acá en la Argentina como fuera del país desde la consultora para lograr este tipo de impacto sobre la gente que trabaja dentro de una empresa. Lógicamente hay que ver en cada uno de los lugares qué es lo que motiva a la gente. Nosotros estamos en un periodo económico que si la gente no puede ahorrar o no puede invertir o tiene un consumo disminuido, lógicamente va a volcar al único incentivo que le queda, que es el incentivo económico. Estamos hablando con Marcelo Viso, que es consultor además en temas económicos y empresariales, y cuyo teléfono pueden ver en pantalla ustedes para contactarse. Estamos hablando del dólar, de esta última disparada del dólar, este aumento del dólar de las últimas horas, 17.50 cerrado en el día de hoy, y ha generado, bueno, ruido en la City y ruido en la producción. Veíamos hace un instante, Marcelo, algunas imágenes de el emblema de por definición, por antonomasia, de las cooperativas lácteas, Sancor, o uno de los emblemas. ¿Cómo es la situación de Sancor con sus cheques rebotados, su situación financiera? En algún momento nosotros hablamos desde aquí que era una situación, si bien no irreversible, una situación muy difícil. Y realmente el paso del tiempo nos ha demostrado que no íbamos muy equivocados en cuanto al planteamiento. En algún momento desde aquí se planteó, y esto es para remarcar porque mucha gente hizo los planteos vía mensaje y vía personal por la calle, de que en algún punto nosotros estábamos teniendo más en cuenta al productor que al empleado. En aquel momento lo que se le solicitó al Estado fue un salvataje para pagar los sueldos de 400 millones, cuando desde aquí dijimos que los sueldos que se estaban adeudando eran 600 millones. Lógicamente los sueldos se empezaron a cobrar, se están cobrando a cuentagotas y ahora aparece el fantasma de la producción. ¿Cómo hacemos para producir si no podemos pagarle a la gente que nos vende los insumos, a nuestros propios proveedores? Tenemos Sancor hoy tiene lamentablemente 960 millones de pesos en cheques rechazados, de los cuales y no digo que se han levantado, porque la lógica y el término básico para que la gente lo entienda en el ámbito bancario es levantar el cheque, es decir, pagarlo y obtener el cheque a cambio para presentarlo, pagar la multa y poder seguir operando.
Esto es un cheque diferido, además, el que levanta. Ese es el problema, no se han levantado, sino que se han reprogramado, se le ha entregado un cheque a un lapso de tiempo mayor para cubrir una deuda que ya venía de antes. Entonces, ¿qué es lo que está empezando a suceder? El famoso efecto dominó. Hay muchos de los productores y proveedores de Sancor que han dejado de entregarle el insumo más importante, que es la leche. La leche, si bien es un bien que todos los días debe ser entregado, para que la gente tenga una idea, no se puede guardar de una semana para la otra, se tiene que entregar todos los días, se tiene que procesar todos los días, dependiendo, por supuesto, de la capacidad de almacenamiento que tengan las distintas empresas o los distintos tambos. Esto hace a que la misma situación que se fue planteando en Sancor y que no se solucionó en su momento, haga un efecto dominó y vuelva a plantearse. ¿Qué pasa? En aquel momento hablábamos de algunas cooperativas de tamberos, porque Sancor está formado, para que ustedes lo sepan, no por tambos individuales, sino por cooperativas de tambos, ¿sí? Cada una se le asigna un número. Nosotros en algún momento hablamos de que la cooperativa más emblemática, que era la 1, había dejado de entregarle la producción a esta empresa, y ahora lo que está sucediendo es que algunas de esas otras cooperativas que quedan atrás también están dejando de entregarle. Ahora, ¿cómo solucionamos nosotros el pago de los sueldos a los empleados si no tenemos con qué producir y no tenemos venta? De hecho, sin ir más lejos, la provincia de San Luis, en el día de ayer, ha planteado un proyecto de reformulación de su propio sector lácteo con una inversión de 41 millones de pesos para llevarlo a un sistema lácteo modelo. Es lo que está planteando la gobernación. Hay que ver si en 100 días, como ellos están planteando, va a poder llegarse a los niveles productivos que ellos quieren y a bajar ese 35% de costo final, de precio final, perdón, que tienen los productos lácteos en góndola. Por supuesto, esto es una cuestión que va a llevar los 100 días regulado de testeo. Por el Estado sanluisino, puntano, que propone pagarle un 10% más al tambero y bajar un 30% el precio en la góndola al final para poner un producto a 15 pesos, un litro de leche a 15 pesos en la góndola. 15 monedas, claro, con la salvedad de que en la proporción, en la escala, son 100 tambos en San Luis contra los 4.000 y pico de Santa Fe, ¿no? Es una proporción que es insalvable, es un número que no es comparable, y si ustedes se fijan en la inversión, nosotros en algún momento hablamos de que el Estado Nacional estaba brindando una serie de créditos para el sector lácteo, donde le entregaba 2.000 pesos por animal a la persona. Obviamente lo tenía que devolver, tiene un plazo de gracia y tiene un plazo de 48 meses para su devolución, hasta 200 vacas, es decir, 400.000 pesos por unidad, por tambo sería. Nosotros necesitamos una inversión para recuperar el sistema de alrededor de 400 millones, que iba a poner 200 la provincia y 200 la nación, para recuperar el problema que hubo el año pasado por el tema de las lluvias incesantes en el norte de la provincia, y San Luis nos está diciendo, para que ustedes tengan un nivel de comparación, de que con 41 millones va a llevar toda su estructura a un modelo bajando el 35% el precio final y pagando un 10% más la producción. Nosotros en materia de tambos realmente es algo que está para tener en cuenta, que el gobierno debería tener un poquitito más en cuenta. Ya hablamos de los problemas del sector y debería darse un empujoncito más al modelo agroindustrial que tenemos en este país. Si no, quedamos solamente en el neoliberalismo y trabajamos con las cuestiones financieras.